Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal y para los que no me conocen, mi nombre es Isaac y hoy en este nuevo episodio de este video les voy a enseñar a cómo hacer un banner para tu canal de YouTube. Así es amigos. Para los que no saben qué es un banner, es la carátula de presentación que aparece en la parte de arriba de nuestro canal de YouTube. En este episodio quiero enseñarles cómo hacer estos banners y que queden bien optimizados para que nuestro canal se vea de una manera bastante organizada y que desde el momento que las personas entran en nuestro canal y vean ese banner bastante bonito, bastante organizado, puedan engancharse con nosotros, puedan ver que nuestro canal está bien organizado y tengan ese deseo de suscribirse a nuestro canal. Así que si quieres saber cómo hacer este banner, primero que nada quiero que sepas algo. Tienes que conocer los elementos fundamentales para realizar este banner y yo hice un video sobre esto. Así que ve aquí, clica aquí y te darás cuenta cuáles son estos elementos. Así que sin más que decir, comencemos con este video. Bueno amigos, este banner lo vamos a hacer en la aplicación de Pixar y la podemos descargar en la aplicación de Google Play de nuestro celular. La verdad que es una aplicación bastante buena, no solo para hacer nuestro banner, sino también para hacer miniaturas y otras cosas más. Así que se las recomiendo. Una vez que ya hayamos descargado la aplicación, vamos a entrar en ella y una vez que estemos aquí le vamos a dar en el círculo morado. Nos vamos hacia abajo y elegimos cualquier fondo que aparecen aquí abajo. Yo les recomiendo que elijamos la plantilla en PNG y de esta manera se abrirá el editor. Una vez que estemos aquí vamos a acomodar las dimensiones de nuestro banner y para esto le damos en herramientas, luego en recortar y vamos a seleccionar el tamaño y la dimensión de nuestro banner. Y como pueden ver, en la parte de abajo nos aparecen varias plantillas de diferentes tamaños, pero la adecuada para nuestro banner es esta, la que dice 3×2. La elegimos y le damos siguiente y nos llevará al formato de edición de nuestro banner. Ahora, lo más importante de estar aquí es que antes de colocar una imagen en el formato de edición debemos descargar una plantilla que nos proporciona el propio YouTube, en la cual podemos trabajar sobre esta plantilla y más adelante les diré por qué debemos descargarla, así que no se asusten. Ahora bien, para descargar esta plantilla le damos aquí abajo donde dice agregar foto, luego en esta parte donde dice imágenes gratis y de esta manera vamos a buscar la plantilla y colocamos banner YouTube. Luego que coloquemos banner YouTube, la verdad que nos salen una serie de imágenes y si le damos un poco más hacia abajo nos saldrá la plantilla que necesitamos y que nos recomienda YouTube para que podamos hacer nuestro banner. Elegimos esta que aparece aquí, le damos a añadir y como ven aparecerá en el formato de edición y luego de esto lo que tenemos que hacer es acomodarla en el tamaño adecuado y vamos a arrastrar la imagen de esta manera y si se fijan nos queda un pequeño margen de ambos lados, tanto superior como inferior, pero esto lo dejamos así. Ahora supongamos que haremos un banner para un canal gamer la cual se dedica a jugar Call of Duty y Firefighter. En este caso que es un estilo de juego de disparo en primera persona. Y nuestro canal se llama Fire of Duty y vamos a hacer un banner sobre este estilo. Lo primero que vamos a hacer es buscar un fondo para nuestro banner pero que sea de nuestra preferencia. Pero eso sí, que se adapte al estilo de nuestro canal. Y para eso le vamos a dar en agregar foto, luego imágenes gratis y vamos a buscar la imagen que más nos guste y que sea llamativa y sobre todo, como lo dije anteriormente, que se relacione con la temática de nuestro canal. En este caso yo elegí esta, la acomodamos en la plantilla y le bajaremos la opacidad a esta imagen, ya que vamos a trabajar dentro de la medida de 1280 x 350, que es una medida que se mostrará de forma muy perfecta en la versión para celular. Luego que ya hicimos esto, vamos con el siguiente paso, que es agregar el nombre de nuestro canal a nuestro banner y dijimos que se llamaría Fire of Duty y la cual significa fuego del deber. Le damos en texto y colocaremos el nombre del canal.
Ahora agregamos un color a las letras en esta parte de aquí donde dice color y elegiremos un color llamativo y que resalte sobre todo y que sea atractivo a la vista de la audiencia. Y elegiré el color este que es el negro. Le agrego un trazo de color rojo y le cambio la letra porque esta no me gusta. Bueno, una vez que ya elegimos esto, que ya elegimos el color y el tipo de letra que me gusta o que a ustedes les gusta que se adapte a nuestro banner, yo voy a agregarle alguna imagen más que tenga que ver con la temática del canal. Y para esto voy a buscar una imagen de Call of Duty y de Free Fire en formato PNG. Y para esto le damos en calcomanía, en esta parte que dice calcomanía. Y vamos a buscar un ejemplo, un personaje de Call of Duty. Y miren lo que aparece. Colocamos Call of Duty y nos van a aparecer una serie de imágenes la cual podemos elegir algunas de estas. Ahora, luego que he elegido mi imagen, la acomodo en mi banner en la parte donde más me guste y lo dejo de esta manera. Luego de esto voy a buscar un personaje de Free Fire y lo acomodamos en nuestro banner. Luego de esto debemos hacerle saber más al espectador de qué trata nuestro canal y en este caso voy a agregarle un texto que diga Call of Duty y Free Fire como un texto. Con esto le estamos dando muchísima más información a nuestra audiencia de qué trata nuestro canal. Ahora, en mi caso le agregaría otra imagen, por ejemplo esta. La acomodaría bien y quedaría de esta manera. Luego me gustaría agregarle otra imagen como un rifle, por ejemplo podría ser este y la acomodaría detrás del nombre de mi canal. Lo que tenemos que hacer es darle donde dice mezcla. Luego de esto le damos donde dice oscurecer y luego de esto le damos donde dice opacidad. Y mi banner se vería de esta manera. Y para mí esta sería la presentación de mi banner. Ahora lo que tenemos que hacer es darle en la parte de arriba para guardar nuestro banner y como pueden ver quedaría de esta manera. Ahora, como pueden ver en la parte superior tanto inferior nos queda esta parte en color gris. Si le quisiera quitar esta parte, lo que tengo que hacer es agregarle dos barras negras y se la agregamos tanto arriba como abajo y mi banner quedaría de esta manera. Le damos siguiente y guardamos nuestro banner y ahora quedaría subirlo a nuestro canal y ver cómo se ve. Bueno amigos, te invito a que practiques hacer tu propio banner de tu canal de YouTube. Así que esto ha sido todo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas ahora mismo, que es totalmente gratis. Así que suscríbete, no me dejes sin la suscripción. Suscríbete ahora. Bueno amigos, esto ha sido todo y será hasta una próxima. Chao, chao.